Lo dijo en la primera hora. 8:09 en la mañana. Estuvo esta semana, el martes, en este espacio de noticias Alejandro Jaramillo, asambleísta de Pichincha, quien fue expulsado en los últimos días de la Izquierda Democrática y nos ha dado a conocer su punto de vista. Escuchemos hoy al presidente nacional de la ID, Guillermo Herrera, quien además es prefecto de Carchi, que visita nuestra mesa de trabajo. Creo que es la primera vez que lo tenemos físicamente acá, porque siempre habían sido telemáticas las entrevistas. ¿Cómo le va, Guillermo? Qué gusto, bienvenido, buen día. Buenos días, gracias por la invitación, un saludo a los ciudadanos. Gracias. ¿Hay o no una crisis interna en Izquierda Democrática? Bueno, yo creo que hay una crisis dentro del ámbito político en el partido, perfectamente solucionable. Si aplicamos los estatutos, si nos enmarcamos dentro de lo que establece el Código de la Democracia, y esta es la tesis que mantenemos desde la dirigencia, desde la Presidencia Nacional. Para ponerle un contexto a los ciudadanos, hay un proceso interno en nuestra organización política hace aproximadamente unos 3 meses atrás, donde una mayoría de presidentes solicita la convocatoria a un Consejo Ejecutivo Nacional, donde se pide quitar la confianza al secretario de la organización, al señor Diego Almeida, y gana la mayoría de esa propuesta. Frente a eso, el exsecretario pone una carta de renuncia, pero en condiciones que afectan a la organización política, y es decisión del Consejo Ejecutivo que se envíe esa carta para que sea analizada en el Comité de Ética. Fruto de esto nace la reacción del asambleísta Jaramillo con una serie de tuits que van en contra del partido, de la organización, y ahí nace este problema que es puntual. Un problema que tiene que ser ventilado en el Comité de Ética, que de acuerdo a los estatutos del partido es independiente, nadie tiene injerencia en ese comité, y quienes se ven afectados por sus decisiones pueden apelar o pueden llevar el tema al contencioso electoral ya a nivel nacional. Ese es el proceso normal y regular que se sigue. Pero sí surge otro tema, porque un grupo de presidentes no solicitan ya esta vez, sino que se autoconvocan en la ciudad de Guayaquil el pasado sábado para analizar la línea política del partido. ¿Han rechazado esta inacción, como la han calificado, y esta falta de direccionamiento político por su parte? Sí, eso es lo que manifiestan, pero el elemento fundamental de esta convocatoria es la intención de la mayoría de presidentes de prorrogarse en sus funciones. Según nuestros estatutos, un presidente provincial dura 2 años en sus funciones. Por lo menos 20 de las 24 provincias y las 3 circunscripciones del exterior han cumplido ya su tiempo. Debe llamarse a elecciones, y en las elecciones democráticamente elegirse las nuevas autoridades. Ese es el elemento central. ¿Qué es lo que han pedido en esa reunión, que es ilegal porque no ha cumplido con el debido proceso? Han solicitado... establecen que le quitan el apoyo a la presidenta del Consejo Electoral. Para que la ciudadanía conozca, reestructuramos el Consejo Electoral, y este mismo Consejo Ejecutivo hace pocas semanas, de manera unánime, calificó a los nuevos miembros del Consejo Electoral. ¿Cuál era el objetivo? Poner gente ya con trayectoria de años de experiencia, que dé la garantía que el proceso interno se iba a llevar de una manera adecuada, y ahora sorpresivamente quitan el apoyo y dicen que, bueno, la pretensión es que se detengan las elecciones. Yo les he dicho a los compañeros presidentes, porque tienen esa pretensión, entonces me han dicho, no nos oponemos a que haya elecciones, pero que haya después de elegir a los candidatos. Entonces yo les he hecho reflexionar, miren, yo llegué al partido para impulsar a la organización política, y es mi responsabilidad hacer cumplir la ley y hacer cumplir el estatuto de la organización. Podrán todos ponerse de acuerdo y decir que nos prorroguemos, pero eso no es legal, eso no es ético. Y tengo yo a diario cartas de dirigentes, de militancia de todas las provincias del país solicitando que se den las elecciones porque las directivas están prorrogadas. Ese es el meollo del asunto. Entonces, 2 elementos. Primero, el tema del señor Jaramillo, que es un proceso por
uno es esclavo de lo que dice, esclavo de su lengua. Él tendrá que dar cuenta al Consejo de Ética de lo que dijo, comprobarlo. Bueno, ese es un proceso en el que yo no me inmiscuyo. Y otro es esta pretensión de la dirigencia, de la gran mayoría de dirigencia provincial, de prorrogarse en las funciones. ¿Cómo se dilucida esto? Finalmente tendrá el contencioso electoral que definir si es correcto prorrogarse en funciones o si lo correcto es llamar a elecciones y renovar las directivas. Lo que ha ido al Tribunal Contencioso Electoral es la situación interna del partido. No, todavía. O la del asambleísta Jaramillo. No, todavía está en los procesos internos del partido. Pero finalmente, si no hay un acuerdo, pero acuerdo entre comillas, si no se cumple con el estatuto, ya no podremos dilucidarlo al interior de la organización política. Y ahí habría que ir al Tribunal Contencioso. Sí, yo le digo a la ciudadanía, tenemos la gran responsabilidad como organización política, si queremos, si pretendemos presentarnos como una propuesta adecuada para dirigir los gobiernos locales y luego como una propuesta viable para dirigir al país, primero debemos dar ejemplo que cumplimos con la norma. No puede haber excusas, no puede haber pretextos para evitar las elecciones en las provincias. ¿Qué es lo que nos dicen nuestros dirigentes? Que no es conveniente para el partido porque viene el proceso de selección de los candidatos. Yo les he dicho, es conveniente. Sería difundir que nuestro partido es democrático, que nuestro partido en las provincias da la apertura para que se presenten listas, para que haya participantes y para que democráticamente elijamos a las nuevas directivas. El cacicazgo no puede seguir en una organización política como Izquierda Democrática si queremos encaminarla como esa organización que pretende ser una alternativa viable para el país. Si nosotros no damos ejemplo, si nosotros incumplimos a conveniencia de los dirigentes con lo que dicen los estatutos, ¿para qué estamos entonces? Mi función como presidente es llevar al partido a una renovación. Yo he aceptado la designación como presidente, hemos tenido buenos resultados, pasamos de ser un partido político con una asambleísta a tener un bloque gestionando las crisis, los problemas que sabíamos que iban a venir, pero ahora no vamos a dar paso, al menos yo no voy a dar paso a estas pretensiones antiestatutarias, posiblemente ilegales, de pretender prorrogarse los presidentes en sus funciones en las provincias del país. Usted dice, hemos tenido buenos resultados en un primer momento, por así decirlo, porque ya hemos visto todo lo que ha ocurrido, al menos al interior del bloque legislativo de la Izquierda Democrática en la Asamblea. Miren, hemos tenido elementos positivos, fundamentales. Hemos tenido a nuestros asambleístas participando activamente en un juicio político, en la presentación, señalados también. En la presentación de propuestas de leyes. Hemos separado de nuestro bloque a la ex segunda vicepresidenta, la señora Bella Jiménez, por denuncias de supuestos actos de corrupción. Lo mismo se ha hecho con el asambleísta Recalde. Es decir, nosotros hemos cuidado que se cumplan las normas de la organización y les he dicho claramente a los asambleístas que las decisiones que se tomen deben ir en conjunto, que aquellas decisiones fundamentales del país, allí actuaremos como partido, que cuando sea necesario convocaremos a la comisión política de la organización, pero no podemos estar convocando semanalmente para analizar todo lo que se trate en la asamblea. Hemos definido una línea política que es de oposición constructiva, de autonomía crítica frente al gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Apoyar lo bueno y oponernos a lo negativo de acuerdo a nuestros principios, a nuestra ideología y a lo que establece Izquierda Democrática. Pero más allá de esa línea que usted señala, resulta que no todos actúan de manera orgánica. Y le voy a poner dos ejemplos. La votación del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, donde hubo visiones de legisladores, y le menciono uno, el asambleísta Dalton Bacigalupo, por mencionar tal vez el más visible, que no se alinearon con la línea del partido, o por ejemplo la ley de inversiones, donde la alterna del asambleísta Vilma Andrade, la señora Velázquez me parece, votó en una línea distinta a la que había sido expuesta por el partido. Mire, hay dos temas en los que no ha habido esta votación orgánica. La una es la de la ley de interrupción del embarazo en casos de violación. Nosotros fuimos una organización seria, establecimos una línea.
no dejamos en libertad como otras organizaciones, sino que una línea oficial como organización política apoyando el debate de la comisión. Pero hubo un grupo de asambleístas que apelaron a su derecho de objeción de conciencia. En estos temas es viable apelar a ese derecho y eso lo hemos analizado. Viene otro tema donde también hubo una votación dividida, que es el tema de las amnistías. Eso le iba a decir. En las amnistías sí. ¿No se supone que tienen un acuerdo con Pachacuti, Claro, que debieron haber supuesto. votado con Pachacuti? Por supuesto, nosotros hemos hablado permanentemente con Pachacuti, y yo me he reunido con el señor Santi, con el jefe de bancada, y les hemos explicado claramente. Izquierda Democrática está a favor de las amnistías. No queremos un Estado persecutor como hemos tenido en los 14 últimos años, no lo queremos ahora. ¿Y por qué se abstuvieron? Sin embargo, ¿cuál era la propuesta firme de Izquierda Democrática? Que se vote en bloques, que no permitamos que frente a esta necesidad de hacer justicia sobre el derecho que tiene esta gente que es perseguida, se colen tramitadores de tierras, se colen mineros ilegales, como sucedió, lamentablemente, que es lo que hizo la bancada de UNES, chantajeó a los compañeros de Pachacuti. Si no entran todos, no tienen nuestros votos. Y hay gente de lucha social en Pachacuti donde sí merecían. Pero se coló mucha gente que no se merecía. Nosotros, como partido serio y responsable, mantuvimos la posición. Que no sea uno a uno, que sean por procesos, que sean por causas, para dividir la votación y para que quienes se merecen, quienes son luchadores sociales, luchadores a favor de la protección ambiental, tengan su amnistía. ¿Se mantiene el acuerdo parlamentario con Pachacuti? Sí, Guillermo? se mantiene. Luego de eso tuvimos la reunión que le estoy mencionando en nuestra organización política, y ahora hemos seguido de cerca las convulsiones que se están dando, los problemas en la Asamblea, y estamos coordinando activamente con Pachacuti cuál es la idea, que mantengamos una posición conjunta. Les hemos hecho reflexionar sobre el momento en que vive la Asamblea, sobre la necesidad, por ejemplo, de que la señora Llori pueda dar un paso al costado, pero esa es decisión de esa organización. Nosotros, como partido, vamos a seguir trabajando sensibles a la realidad ecuatoriana. ¿Qué es lo que les hemos dicho a nuestros asambleístas? Ahora ellos son la cara, la imagen de Izquierda Democrática, pero luego en febrero vamos a tener elecciones donde pretendemos tener un número importante de autoridades locales, cada uno cumpliendo sus funciones, es decir, la asamblea no es todo. Les hemos pedido a nuestros asambleístas, y así lo han entendido, que sean consecuentes con la realidad nacional, con lo que piden los ciudadanos, con este deterioro que ha tenido la Asamblea y que nosotros como Izquierda Democrática debemos impulsar para que ese deterioro se elimine y que la Asamblea le dé respuestas positivas a las necesidades que tiene el país. ¿Y el camino para ello es este respaldo para que Guadalupe Llori deje la presidencia? Mire, yo creo que en un sistema democrático las funciones del Estado deben proceder de acuerdo a sus competencias. Para eso se establecen los pesos y contrapesos entre el Ejecutivo, entre el Legislativo. El Legislativo debe tener la capacidad de hacer control político autónomamente a los funcionarios del gobierno. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué esta especie de cooptación desde el Ejecutivo hacia la presidenta de la Asamblea Nacional? Yo creo que la Asamblea debe impulsar un proceso de independencia frente al Ejecutivo, de no hacer una oposición a rajatabla y de dar respuestas al país. No puede renunciar la Asamblea a su capacidad de control político, pero también debe impulsar acciones para su capacidad legisladora. Hemos escuchado cosas tremendas que no las podemos afirmar, pero en los medios de comunicación que se han entregado, que se han entregado dádivas, que se han entregado cargos, que en cierta provincia se tienen jefes políticos. Aquí mismo en esta radio hace unos momentos escuché esas denuncias. Creo que así no se pueden manejar las funciones del Estado. Eso no es cierto. Debemos ser y parecer. La transparencia y la autonomía entre la función legislativa y la ejecutiva es lo que le hace falta a este país. A ver, pero ahí también yo le pregunto a usted, porque usted me dice que la Izquierda Democrática tiene una oposición constructiva frente al gobierno del presidente Lasso, pero María Sara Gijón es la directora del CERCOV y fue compañera de fórmula de Javier Herbas en la última elección. Entiendo que la alterna de la asambleísta Vilma Andrade, la señora Velázquez, trabaja en el CERCOV, es decir, es funcionaria del gobierno. No hay un impedimento legal para que el alterno pueda ejercer un cargo público. Eso no está en discusión, más allá de que alguna gente no lo sabía, pero entiendo que eso no está en discusión. Le menciono estos dos ejemplos. O sea, lo de Andrés Vallejo, un dirigente histórico de la ID, que es embajador de Ecuador en Madrid.
¿Cómo se entiende eso, Guillermo? Mire, nuestros estatutos establecen que la organización política debe dar permiso, y así, eso es lo que establecen los estatutos, a miembros de la organización que vayan a ejercer un cargo con rango ministerial. Esa fue la situación de María Sara Gijón. Ella decidió por cuenta propia aceptar esa nominación. La señora Velázquez no es afiliada a la organización política. Ella es alterna de Eitel Zambrano, el asambleísta nacional que llegó por Izquierda Democrática y que hoy él y su alterna han tomado postura del gobierno. Yo le he preguntado a través de mensajes, porque no estaba en el país, a la asambleísta Vilma Andrade, por ejemplo, qué pasa con su alterno, si su alterno está en una posición en el CERCOP. Ahora vamos a ver cuando Vilma no pueda actuar y tenga que delegarle a su alterno. Creemos que allí las votaciones van a volver a ser orgánicas como se establece. Y yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo por demostrarle a la ciudadanía que no somos cogobierno, que estos hechos personales de aceptar una función no comprometen al partido, es decir, nosotros no tenemos cargos en provincias, cargos en ministerios como organización política, y eso debe quedarle claro al país. Con todo lo que ha ocurrido al interior del partido, ¿cómo se proyectan de aquí hasta las seccionales? Y me refiero a lo ocurrido como bloque legislativo en cuanto a la dirección nacional y estas fricciones internas. ¿Cómo se proyectan de cara a las próximas elecciones? Le añadiría algo más, perdón, Belkis y Guillermo. Aparte de lo que dice Belkis, la situación de Javier Herbas y la denuncia pública que hizo el presidente, que pidió al SRI una investigación sobre la situación tributaria del ex candidato presidencial de la ID. Correcto. Sí, de acuerdo. A eso también quería referirme. Primero, la situación interna del partido está activada. Nuestra organización tiene núcleos, tiene dirigencia a nivel parroquial, a nivel cantonal, en todos los sectores del país. Cuando la organización electoralmente no estaba tan fuerte, sacamos candidatos en el 90%, por decirlo así, de circunscripciones electorales. Hoy pensamos hacerlo en el 100%. Es una organización viva, pero esa organización viva debe vivir, debe refrescarse democráticamente, y esa es la lucha interna que estamos tendiendo en nuestra organización. Nosotros mantenemos la tesis de que se deben respetar los estatutos, de que no es posible que las directivas quieran prorrogarse, que es necesario refrescar, que aquellas directivas que hayan hecho un buen trabajo serán reelegidas por su militancia, y aquellas que hayan cumplido ya sus 2 periodos estatutarios deben dar la posibilidad para que nueva gente integre Izquierda Democrática, si no, ¿cómo hacemos renovación de un partido? En el caso puntual de Javier Herbas, nosotros tuvimos reuniones para analizar esta ley de inversiones. Hicimos pública la postura de Izquierda Democrática, entregamos recomendaciones que no fueron tomadas en cuenta, y luego, cuando ya se anunció la votación del partido, viene este hecho público del señor Lazo, primero indicando que Javier Herbas supuestamente le ha pedido algún favor a cambio de los votos de Izquierda Democrática. Esto ha sido rechazado, esto tiene que comprobarlo el presidente de la República. Y por otro lado, prácticamente como se hacía antes en las sabatinas, ahora nos ha ahorrado el bostezo de las 4 horas de sabatina, sino que en un día miércoles ordena al SRI, casi con palabras textuales, vayan con todo hacia Javier Herbas. ¿Qué es lo que está haciendo Javier Herbas? Nos ha comentado, él tiene todo en orden, todo en línea, y tendrá que presentar los justificativos a las preguntas que haga el Servicio de Rentas Internas. Esto se mediatizó de tal manera, entendemos nosotros, como una estrategia política frente a una posibilidad que tenía el gobierno de ir a muerte cruzada, de dejar debilitado a uno de sus contendores más fuertes. Pero a la interna de la ID no se pensó en abrir una investigación sobre la situación tributaria de Javier Herbas. Mire, el estatuto del partido establece las faltas, la gravedad de las faltas. Este tema tiene que dilucidarlo con los especialistas. Imagínese usted a un consejo de ética de un partido analizando balances, analizando cuentas. Eso no le compete, eso no es competencia nuestra. Por eso nosotros dejamos a las instituciones de control, a las instituciones especializadas como es el Servicio de Rentas Internas, para que Javier pueda demostrar
allí la legalidad de sus empresas, de sus pagos. Esto es un tema personal de Javier frente a esta denuncia, frente a esta disposición del presidente que vaya al SRI con todo, pero él tiene que demostrar su inocencia en ese ámbito. Ahora bien, usted mencionaba el tema de Bella Jiménez, mencionaba el tema de Egner Recalde. ¿Puede haber equivalencias con la situación de Alejandro Jaramillo? Le pregunto, porque son cosas totalmente distintas, ¿no? En el caso de Bella Jiménez y de Egner Recalde hubo denuncias de casos de corrupción, pero no es el caso de Alejandro Jaramillo. Claro, sí. Hay incumplimientos, a nuestro modo de ver, que deben ser analizados por el Comité de Ética. El Comité de Ética debe actuar, analizar, tomará su resolución. ¿Usted tiene injerencia en el Comité de Ética? No, el Comité de Ética es independiente. Nosotros tenemos injerencia como Consejo Ejecutivo el nombrarlo, luego este nombramiento fue de la Convención Nacional y ellos tienen independencia, ellos pueden denunciar cualquier posibilidad de injerencia sobre las decisiones que se tomen. ¿La denuncia contra Jaramillo la presentó usted o usted la impulsó de alguna manera? No la he presentado. ¿Usted está de acuerdo con la expulsión de Jaramillo? Yo pretendo no meterme en esos temas, en esas decisiones, no he revisado el proceso. Creo que el debido proceso en este caso debe ser fundamental para que quien acusa, quien defiende al partido y quien supuestamente ofendió al partido puedan defenderse en debido proceso, en libertad de acción, y luego cuando ya haya una sentencia en firme, nosotros como organización política nos pronunciaremos. Si yo hoy hago un pronunciamiento a favor o en contra, puedo estar incidiendo en la decisión que tomen los consejos respectivos. Un oyente me escribe y me dice, Guillermo, si un tuit es objeto de expulsión, pero no una denuncia del presidente de la República sobre supuestos incumplimientos tributarios. Bueno, el señor presidente de la República tiene que comprobar primero lo que denunció, que se le ha pedido favores. Y eso hay que demostrar, porque eso es jugar contra la honra de las personas. Y lo segundo, lo he explicado claramente, hay una institución que debe revisar las cuentas personales de las empresas y Javier lo ha asumido eso con total independencia de la organización política. Un tuit, depende que diga el tuit, depende a quién afecte, a quién ofenda, depende... por eso yo decía, nosotros somos esclavos de lo que hablemos. Yo escuché en medios de comunicación decir que voy a renunciar, que me voy a ir de esa organización, que voy a formar un nuevo bloque. Cuando ya reflexionamos con cabeza fría, vemos lo que hemos dicho, vemos la afectación que hemos hecho al partido, habrá consecuencias, pero con un debido proceso. Yo tengo la obligación de garantizar que el debido proceso se dé al interior de nuestra organización política y cuando haya ya una sentencia en firme, nosotros como organización política nos pronunciaremos oficialmente. Seguirle haciendo daño al partido por un tema personal que debe ventilarse de acuerdo a los estatutos, creo que no está bien. Y solamente para añadirle, porque el martes, a propósito de lo que acaba de mencionar, yo le hice la misma pregunta a Alejandro Jaramillo. Alejandro Jaramillo dice que en ningún momento él ha insinuado siquiera conformar un nuevo bloque. ¿De dónde salió eso? Bueno, hay grabaciones de intervenciones que se tienen. Y decir que posiblemente se irá de la organización política. Pues bueno, eso no es el caso para motivo de la denuncia. Son afectaciones claras en contra de la organización política y de su dirigencia y que eso está establecido en los causales de faltas en el estatuto. Correcto. Guillermo, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Muy gentil. El prefecto de Carchi, presidente nacional de Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, aquí en A Primera Hora. 8:32. Pausa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.